Aló, aló, buenos días, mujeres del pozo. Ya aquí haciendo tiempito para que se conecten. Muy buenos días. Voy a esperar a que se conecten algunas, hacer un tiempecito. Muy buenos días, bienvenidas a este segundo día de esta serie que estamos llevando de la creación. Bienvenidas, bienvenidas. Empiece a etiquetar, empiece a decirle a sus amigas que ya estamos aquí. Bienvenidas a las que se están conectando. Déjenme saber con un mensajito si se mira, si se mira bien, si se escucha bien. Déjenme saber si nos estamos viendo bien, si se está escuchando. Déjenme saber. Muy buenos días a todas ustedes. Dios me las bendiga. Vamos a tener una hermosa palabra. Vamos a tener una palabra muy hermosa de parte de nuestro Señor hoy. Hoy me tocó a mí dar la continuación de esta serie, la creación que estamos llevando en esta semana de sanidad para la mujer. Muy buenos días, hermana Eva Laguna, gracias, se escucha muy bien. Buenos días, pastora Laura, Dios me la bendiga. Gracias por comentarme que sí se escucha bien. Entonces, sin más, ya son las 10, voy a empezar a orar, a orar con ustedes. Voy a empezar a orar, si me lo permiten, ahí donde estamos, cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Si usted está manejando o algo, acompáñeme en esta oración, ¿verdad? Padre Santo, Padre, te damos gracias, papito, te damos la honra, la gloria primeramente en esta mañana, Padre. Queremos reconocer, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Que te necesitamos, Señor, que te necesitamos en todo tiempo, en todo momento, Padre, porque tú, Señor, eres grande, Padre, eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres, Señor, el que nos lleva, Señor, hasta donde, Señor, tenemos que llegar, Padre, para compartir el Evangelio. Padre, te damos la honra, la alabanza en este día. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa palabra, Señor, que se quede en nuestros corazones, que haga un cambio en nosotros, Señor. Padre, sin ti no somos nada, sin ti, Señor, no podemos seguir aprendiendo. Danos esa sabiduría, ese conocimiento para que la palabra haga una transformación, un cambio en nosotros. Padre, si hay alguna mujer, Señor, que a través de este tema pueda, Señor, ella ser sanada, pueda ser liberada, Señor, pueda, Señor, entender, Señor, que tiene un propósito en esta vida, que la vida tiene sentido, que la vida es importante, que la vida es, Señor, dada por ti, que tú eres el dador de vida, el único, Señor, capaz de dar vida y quitar la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro creador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les pido una disculpa, y se movió un poquito la cámara, que tengo un gato y se estaba dando vueltas alrededor de ahí de la cámara. Bueno, amadas hermanas, ayer empezamos con esta serie llamada La Creación. Hoy yo voy a dar el tema número 2, que es hablar acerca del árbol de la vida, y ese tema lo puedes encontrar más acerca de esto en Génesis. Casi todo lo que vamos a ver en esta serie lo vamos a tomar del libro de Génesis, y yo voy a retomar el capítulo 2, 3 y 4. Y cuando yo quiero hablar del árbol de la vida, está en Génesis 2, del 8 al 9, dice: después de que Dios crió al hombre, plantó un hermoso huerto al oriente para que él viviera allí. Dios también hizo que brotaran muchos árboles frutales para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza y para que comieran de ellos. Luego, en medio del huerto, Dios hizo crecer dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo les voy a hablar acerca del árbol de la vida, y más adelante pastora Loida, que es una gran mujer, una gran maestra de la palabra de Dios, nos va a hablar acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Y en algunas cositas voy a hablar un poquito también del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero solamente es para hacer una comparación y para entender un poquito más, pero no voy a profundizar. Ella es la que va a profundizar en ese tema para que no se lo pierda también. Adán y Eva, amadas hermanas, no se les había prohibido comer del árbol de la vida. La única prohibición que Dios hizo fue la de no comer, inclusive no tocar el árbol del conocimiento del bien y el mal que se encontraban justo al lado. En el huerto del Edén el Señor puso muchos árboles de los que podían comer y puso en medio dos árboles muy especiales. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían muchos árboles de donde comer, tenían mucho para elegir, tenían muchas opciones para ellos no pasar hambre, no pasar nada de esto. Ellos desobedecieron, escogieron desobedecer a Dios y comer del árbol que les había sido prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Hubo una separación de la presencia de Dios, separados de la comunión con Dios, de la compañía con Dios. Dios decidió echar a Adán y a Eva del huerto del Edén, evitando así que comieran el árbol del fruto de la vida. Del otro árbol, dijo, si ya comieron de este, ¿qué puede evitar que ellos coman de este otro? Así es que tomó la decisión para evitar que comieran del fruto del árbol de la vida, echarlos fuera del huerto del Edén. De esta forma, Dios protegió al ser humano, pues de no haberlo hecho, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado si hubiera comido del otro árbol, ¿verdad? Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios que había tenido antes de desobedecer. Hagamos una retoma. Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para tener comunión con él. Dios en su amor nos diseñó para tener nosotros armonía con Él, para vivir en comunión constante con Él en su presencia. A causa de esta desobediencia se priva el hombre de esta presencia, esta comunión con Él, de esta armonía con Dios. Y en el Génesis 3, 22 y 23 dice, y dijo el ser humano, ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra del cual había sido hecho. El hombre ya a partir de ahí hubo una consecuencia de la desobediencia. Y eso es muy similar a lo que nos sucede hoy en día a nosotros. A raíz de la desobediencia, Dios nos da el libre albedrío, nos da las opciones, nos da provisión. Y aún así, si nosotros decidimos desobedecer, viene una consecuencia. Y todos sabemos que si decidimos desobedecer, va a venir pues vamos a ser apartados de la presencia de Dios porque el pecado nos aparta, ¿verdad?, de la presencia de Dios. El árbol de la vida lo vemos en Génesis, pero déjenme contarles qué significa nuestro pasado, pero déjenme contarles que el árbol de la vida también viene representado en la palabra de Dios en un futuro. El árbol de la vida es mencionado en el libro de Apocalipsis, pero representa un futuro. En el Apocalipsis, el libro de la vida, el árbol de la vida es símbolo de varias cosas. Veamos algunos versículos para entender qué es lo que lo representa. La vida eterna en el paraíso con Dios. Número 1. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, nosotros. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Otra vez, Apocalipsis 2:7. El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es ahí donde estaremos todos los que perseveremos hasta el final, hasta el fin, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o lo que
suceda primero, que tú y yo perezcamos, que tú y yo muéramos en esta carne. Y cuando venga la segunda venida de Cristo, estaremos con Dios y podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. El árbol de la vida en Apocalipsis también representa en un futuro la provisión eterna de Dios para sus hijos. Número 1, representa la vida eterna. Número 2, representa la provisión eterna. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una para cada mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. No habrá enfermedad, habrá provisión, habrá alimento, no habrá hambre, no habrá escasez, no habrá envidia porque uno tiene más, otro tiene menos, no habrá pleito, no habrá necesidad de enfermedades, porque de ese árbol va a brotar una provisión y todo lo que nosotros necesitemos. El río de agua de vida habla de una provisión y la vida abundante que Dios tiene para nosotros. El árbol de vida a cada lado del río y sus cosechas, que son esas hojas, nos afirman el cuidado que Dios tendrá de nosotros y esa provisión para sus hijos, que es alimento y salud por siempre. Cuando nosotros estamos plantados junto a ese río de agua viva que es nuestro Señor Jesús, Él promete una provisión para sus hijos y una salud para sus hijos por siempre, en esta tierra y en el cielo, en la vida eterna también. Será entonces cuando podremos ascender al fruto del árbol de vida en cualquier momento y disfrutaremos de su fruto, y gracias a la obra de Jesús en nosotros y a nuestra fe en Él, gozaremos de la compañía y de la provisión de Dios por la eternidad. ¿Cómo podemos obtener de ese árbol de vida en un futuro? Génesis nos habla de que a través de la desobediencia de Adán y Eva se perdió de ese árbol de vida. Es que por eso que el hombre muere. ¿Cómo nosotros podremos tener acceso a ese árbol de vida que en Apocalipsis nos dice que a través de Jesucristo, a través de la obra de la gracia que está en nosotros a través de Jesucristo? Es la fe en Jesucristo lo que nos va a dar acceso a ti y a mí un día a poder ir y tomar nuevamente libremente de ese árbol de vida. Número 3, el árbol de la vida en Apocalipsis también significa recompensa y bendición. Significa vida eterna, significa provisión eterna y recompensa y bendición. Apocalipsis 22:14 dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Tendremos recompensa, tendremos bendición. Este versículo habla de la recompensa que recibiremos los que confían en el poder de la sangre de Cristo. Es a través de Él, de Cristo, que fueron lavadas nuestras ropas y que conseguiremos esa limpieza de pecado, ese pecado que viene desde Adán y que nosotros humanamente seguimos cometiendo, serán lavados a través de la sangre de Cristo, y a través de esa fe en Cristo podremos tener acceso a la vida eterna, a la recompensa y a la bendición. Su bendición será tener autoridad sobre el árbol de la vida, poder comer de él, tener el acceso libre al árbol de la vida y poder entrar por sus puertas a esa ciudad santa, ¿verdad? ¿Quién no quiere entrar a esa ciudad santa? ¿Quién no quiere llegar a las bodas del Cordero? ¿Quién no quiere vivir en esas calles de cristal, en esas calles de oro, mar de cristal, en esas calles a tener acceso al árbol de la vida? Lo que representa el árbol de vida en Génesis es el pasado. Lo que representa en Apocalipsis es el futuro. Pero también en Proverbios el árbol de la vida representa el presente, representa nuestro presente, lo que hoy tú y yo podemos hacer. En el libro de Proverbios se usa el árbol de vida como un símbolo de varias cosas, como un símbolo de salvación y de rehabilitación
para el alma. Esto es para nosotros hoy en día en Proverbios. No habla del árbol del pasado como en Génesis, tampoco habla del árbol en un futuro como en Apocalipsis, sino que simboliza para nosotros un presente. Dice en Proverbios 3:18 que el árbol de la vida nos da sabiduría a través de la palabra de Dios. El árbol de la vida representa la sabiduría que tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Es sabio obedecer la palabra de Dios y cumplir con sus mandatos, dice Proverbios 3:18. Los que la abrazan y viven sus vidas guiados por la sabiduría que viene de Dios, disfrutarán de la vida eterna. Eso es el árbol de la vida. Esa sabiduría de donde nosotros podemos ir. Haga de cuenta que es como un árbol. Y nosotros vamos y tomamos de ahí lo que necesitamos, el alimento, el fruto, lo que necesitamos. Vas y te das sombra, te sientas abajo del árbol y te reconforta en esos momentos que no tienes paz tu alma. Puedes sacar de ahí fruto, puedes sacar de ahí descanso, puedes sacar de ahí respiro, puedes sacar de ahí, la atmósfera se limpia, el ambiente en tu casa, en tu familia, en tu vida se limpia. El árbol de la vida en Proverbios nos da sabiduría. También nos da fruto de justicia. Proverbios 11:30 dice, el fruto de justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. La justicia, cuando nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, cuando mi yo humano, mi yo perverso que todavía vive en mí, mi yo pecador que todavía quiere hacer lo que quiere, yo voy al árbol de la vida, que es la palabra de Dios, y a través de ese árbol de vida yo me vuelvo justo, porque allí yo aprendo a dejar mi humanidad para empezar a vivir como Cristo. Y cuando yo quiero hacer lo injusto, o lo que me conviene, que también es injusto, ¿verdad? Porque nomás estoy pensando en mí. Yo voy a la palabra de Dios y es la que me dice, andas mal. Eso que estás haciendo es soberbia, eso que estás haciendo es egoísmo, eso que estás haciendo, nomás estás pensando en ti, no estás en la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que me da justicia para yo actuar con justicia con mis hijos, con mi esposo, con mis amigas, con mis hermanos, con la gente de afuera, con el que no me ama, con el que me molesta, con el que me hace daño. Para yo actuar en justicia, yo voy al árbol de vida, que es la palabra de Dios. Cuando obramos de forma justa, traemos vida por la obra de Jesús en la cruz a favor nuestro, hemos sido hechos justos y podemos andar en justicia. Nuestras vidas deben de servir para extender la obra de Cristo y su deseo para la humanidad. Somos una extensión de Cristo a través de su justicia. ¿Cuál es ese deseo? Que todos seamos salvos. Obrando en justicia, arrebatamos vidas al enemigo y las traemos a esta luz. A través de ese árbol de vida, yo puedo a otra persona traerla. Yo puedo de ese árbol traerlo a comer de ese árbol, traerlo a descansar en este árbol, traerlo a cobijarse de ese árbol. En Proverbios, la palabra el árbol de vida significa también el cumplimiento de algo muy esperado. Proverbios 13:12 dice, la espera frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es árbol de vida. Aquí está representando algo que tú esperabas y que se cumple. Algo que tú estabas esperando y se da cumplimiento. No sé, puede ser la salvación de un hijo, la sanidad, el perdón, la armonía, la paz en tu casa, algo en las finanzas que estabas orando, estabas esperando, reconciliación. Algo que tú estabas esperando, que tú estabas orando por eso y se da cumplimiento. Por eso dice aquí en Proverbios 13:12 que representa ese árbol de vida, el cumplimiento. Es refrescante. Es como si tú estuvieras caminando en un desierto y a lo lejos tú miras un árbol frondoso, grande, verde, con fruto, con hoja grande, con rama que da mucha sombra, y tú andas bajo un sol abrasador caminando en el desierto, en tu problema, en aquello que estás esperando, y ves el árbol y lo esperas y ansías llegar, y cuando llegas hay descanso para tu alma.
Hay descanso para tu ser. Hay descanso para aquello que estabas caminando en el desierto. Eso viene a ser ese cumplimiento, el llegar a ese árbol que es el árbol de vida. El ver que se cumple algo que hemos esperado por mucho tiempo nos trae vida y nos trae ánimo. Obtenemos la verdad, la verdadera vida cuando se cumplen los anhelos y los deseos de nuestro corazón para nosotros. Trae descanso cuando se cumple aquellos que hemos estado esperando por mucho tiempo. Como mujeres, siempre estamos esperando una promesa de parte de Dios, siempre estamos esperando algo. Todas tenemos que estar esperando algo, todas tenemos que estar anhelando algo, algo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando se da cumplimiento, wow, es un descanso, es un gozo, es una felicidad, vuelve la vida para uno, ¿verdad? También podemos ver en Proverbios 15:4 que el árbol de vida representa las palabras que traen paz y alivio. Dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Cuando nosotros hablamos con alguien y nos da esa palabra de paz, esa palabra de ánimo, o escuchamos una prédica, o leemos la palabra y viene esa palabra de alivio, esa palabra que trae paz, esa palabra que te dice, espera en mí, confía en mí, yo lo haré, yo iré contigo, yo te restauraré, yo te levantaré como las águilas, yo traeré paz y descanso para tu alma, yo me llevaré tus cargas, yo lo haré por ti, yo te fortaleceré. Cuando todas esas palabras las leemos en nuestra Biblia, entonces, para el alma viene ese gozo, ese descanso, ese paz. Mas, sin embargo, la palabra que no viene de Dios, que no trae vida, deprime nuestro espíritu, deprime nuestra alma. ¿Estás deprimido? Lee la palabra de Dios. ¿Estás afligido? Lee la palabra de Dios. ¿Estás desconsolado? Lee la palabra de Dios. ¿Estás pasando un desierto, una prueba, un valle, un pozo cenagoso? Lee la palabra de Dios. Ahí encontrarás ese árbol en medio de tu desierto. Ahí encontrarás ese descanso, ese alimento, ese refrigerio que necesita tu alma, tu espíritu. Las palabras son muy poderosas. Las mejores y las más efectivas son las que traen paz, ánimo y alivio. Pronunciemos esas palabras, hablemos esas palabras, seamos esos árboles plantados en medio de tu ciudad, en medio de tu congregación, en medio de tu familia, en medio de tus amigas, en medio de donde tú estás viviendo, en tu vecindario, en tu colonia, en tu calle, en donde tú estés trabajando. Sé ese árbol de vida. Sé un árbol de vida en medio del desierto, en medio de tanta violencia, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto pecado. Sé tú un árbol de vida, donde la gente quiera venir y descansar, donde la gente quiera venir a oír tus palabras de ánimo, tus palabras de aliento, tus palabras de sanidad, tus palabras de paz. Sé un hacedor de paz. Sé una mujer plantada en el desierto, pero siendo ese árbol de vida para los que están muertos espiritualmente o de ánimo, que andan mal de ánimo. Eso es lo que representa el árbol de vida en Génesis, nuestro pasado, en Apocalipsis, nuestro futuro, y en Proverbios, nuestro presente. En el árbol de la vida está el ser, y en el árbol del bien y el mal está el hacer. Voy a hacer un poquito comparación del árbol del bien y el mal y del árbol de vida, pero no voy a entrar dentro del tema del árbol de vida, dentro del árbol del bien y el mal, porque eso nos lo va a explicar la pastora Loida en otro día en esta semana. Para el árbol de la vida, en cuanto al árbol de la vida, amadas hermanas, no hubo prohibición de comer, no hubo prohibición hasta el momento en el que pecaron, el momento en el que desobedecieron, que tomaron del fruto del árbol del bien y del mal. Ahí sí se prohibió el acceso al árbol de la vida. Solo entonces se les impidió el acceso al mismo, al ser echados del huerto del Edén y alejarlos, apartarlos de Dios. En Génesis 3:24 nos lo dice, al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía
por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida fue, vamos a decir, apartado de ellos, alejado, ya no tenían acceso y se puso, dice aquí Génesis 3:24, un querubín guardián con una espada encendida que se movía para todos lados, impidiendo que ellos ni siquiera, fíjese, conocieran el camino. Ni siquiera, escuche bien esto, ni siquiera tuvieran acceso al árbol de la vida, pero que ni siquiera conocieran el camino a donde estaba el árbol de vida. Les era imposible siquiera llegar a encontrar el camino, el decir, la esperanza. Hace rato les decía que en Proverbios el árbol de la vida era como un desierto, una esperanza en medio de tu desierto. Un árbol plantado frondoso en medio de tu desierto. Y tú lo miras a lo lejos y aunque tú estés en una tribulación, en una prueba, en una escasez espiritual, tú miras ese árbol de esperanza y sabes que si vas a Cristo, tú puedes cobijarte bajo él y tomar ese alimento y ese refrigerio y ese ánimo y esa fuerza. Para ellos les fue imposible siquiera conocer el camino a la esperanza. Fíjense bien. Este árbol simboliza el derecho a la vida eterna que ellos perdieron como consecuencia de su desobediencia a Dios. Adán y Eva perdieron el derecho a la vida eterna. El árbol, en cambio, del bien y el mal, parece que tenía otro objetivo. El objetivo del árbol del bien y del mal era introducir una restricción a su libre albedrío que gozaba la primera pareja mediante la prohibición expresada de Dios a que comieran de ese fruto e incluso ni siquiera lo tocaran, les dijo Dios. Con ello, lo que se estaba poniendo a prueba era su fidelidad, su lealtad, su obediencia y amor de Adán y Eva hacia Dios. Nosotros, hermanos, también tenemos libre albedrío. También tenemos delante de nosotros la opción del bien y del mal. Nosotros también tenemos la opción de obedecer a Dios, de probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra obediencia, inclusive el amor hacia Dios. Podemos decir, tengo vida eterna, pero también podemos estar siendo infieles, podemos estar siendo desleales, podemos estar siendo desobedientes y podemos no estar amando a Dios de verdad como hijos, no siendo agradecidas como hijas. Para nosotros, ese árbol de vida eterna, ese árbol de vida está en Jesucristo. Para ellos estaba literal en un árbol. Para nosotros está en vida. Mas sobre el árbol de la vida no hubo prohibición. He de aquí que inferimos que la vida eterna era condicional. Para Adán y Eva, la vida eterna no era condicional. Dios se las había regalado. Dios así, cuando los creó con ese propósito de vivir eternamente. No los condicionó, no les puso una cláusula, no les puso unas letritas chiquitas. A nosotros hay algo que nosotros tenemos que proceder a hacer en fe para poder tener acceso a ese árbol de vida. Número 1, aceptar por fe a Jesucristo como Hijo de Dios, que nació de una mujer virgen, murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió al Padre para venir un día y darnos vida eterna en la segunda venida de Él. Al desobedecer Adán y Eva, estos primeros, la muerte física no sucedió inmediatamente. Dice la palabra que Adán vivió 930 años. La muerte física no vino primero, pero la muerte espiritual vino primero, a diferencia de nosotros, que para nosotros nacemos con muerte espiritual, pero a través de Cristo podemos volver a venir a resurrección juntamente con Cristo. Y la muerte física se da después, todo lo contrario a Adán. Adán primero murió espiritualmente y luego murió físicamente. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán pecó y vino la muerte espiritual y luego la muerte física. A raíz de que nosotros ya nacemos con pecado, venimos de una muerte
a causa de ese pecado con el que ya nacemos. Pero déjame decirte que la dádiva de Dios, o sea, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, el gozo de Dios, el plan de Dios, es que nosotros tengamos la humanidad, vida eterna, a través de Cristo, a través de nuestro Señor, como nos dice Romanos 6:23. Ayer la pastora Chely hablaba de un Dios de justicia. En esa misma justicia Dios estaba obrando a través del libro de la vida. En esa misma justicia, en el mismo momento en el Génesis, en cuando cachó a Adán y a Eva en la desobediencia, allí mismo dio una palabra para que se pudieran recuperar en un futuro. Qué precioso es Dios, que a pesar de que nosotros desobedezcamos, nos sigue dando esperanza, nos sigue dando una oportunidad para recuperarnos. Él te dice, María, pecaste, pero yo tengo planes para bien tuyo. Arrepiéntete, recupérate en un futuro. Recupérate, levántate. Para Adán y Eva también hubo un plan. Dice la palabra que Dios quería en un futuro que ellos recuperaran esa vida espiritual, que recuperaran esa comunión con Dios, esa vida eterna. Dios, desde que ellos pecaron, al momento en el que hubo la consecuencia, yo creo que ese padre no estaba enojado porque le dijo, te voy a dar el plan en un futuro, cómo te vas a recuperar. En Primera de Timoteo 2, el versículo 14 y 15 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero, dice, se salvará, aquí viene la recuperación, engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santidad con modestia. Fíjense, ahí está la recuperación de la desobediencia de las mujeres, de Adán y de todas las mujeres. La mujer, Eva y todas las que vendrían después de ella, se salvarían engendrando hijos por el hecho de que de esa misma simiente, de ellas vendrían a tener hijos de Eva, vendría el que iba a liberar la humanidad. Desde el Génesis, cuando desobedece a Adán y Eva, Dios estaba diciendo, en un futuro va a venir mi hijo, va a venir un salvador. Las mujeres se salvarán a través de engendrar hijos. No nos está diciendo nosotros que tengamos hijos para ser salvas. Estaba hablando de que a través de que Eva tuviera hijos y siguiera la descendencia humana, de esa descendencia vendría el Salvador para toda la humanidad, no nomás para Eva y Adán, sino para toda la humanidad. Vendría la salvación. Todo aquel que aceptara a Cristo vendría a salvación. Así sería la humanidad liberada y libertada. Es por eso que todos nosotros hoy en día podremos alcanzar salvación si permanecemos, como dijo allí en Primera de Timoteo 2, 14 y 15, si permanecemos en fe, en Cristo, en amor al prójimo y en santidad delante de Dios. ¡Wow! Siendo salvos por medio de aquel que fue engendrado de una mujer virgen, que vino para entregarse por nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el cual las mujeres y también los hombres seremos salvos. En Romanos 5, el 17 al 21 dice, pues si por la transgresión de a uno, o sea, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Nosotros a través de uno, Adán, reinó la muerte, el pecado, gobernó el pecado. Pero a través de uno, cuánto más del Hijo de Dios. Aquel era creación de Dios, diseño de Dios. Este es Hijo de Dios. Cuánto más en Jesucristo recibiremos a través de la gracia el don de justicia, el perdón, la vida eterna. Así que, como dice el versículo 18, estoy leyendo Romanos 5.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación para toda la humanidad, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, a ti también por la obediencia de uno. Wow, wow. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Déjame hacer una pequeña pausa ahí antes de seguir. Por la justicia de uno, por la obediencia de uno. Dios está buscando una mujer que le crea, una mujer en tu familia que le crea, que tú le creas y a través de ti toda tu familia puede venir a salvación. Dios está buscando una mujer, no importa si tú que me estás escuchando y dices, yo soy una adolescente, yo soy una mujer anciana, yo soy una mujer divorciada, yo soy una mujer separada, yo soy una mujer casada, no importa. Dios está buscando un corazón que le busque en espíritu y en verdad, un corazón que le obedezca, un corazón que le ame, que viva en santidad, que viva en amor y que viva en obediencia. Dios está buscando y en ti pueden venir muchas generaciones. Dios está buscando que a través de tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, toda tu familia venga a salvación a través de uno, a través de una mujer que diga, o yo le quiero creer a Dios. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, abundó también la gracia. Había mucho pecado en el mundo, entonces nuestro Señor en su infinito y misericordioso amor envió abundante gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y sigue aquí manifestándose el árbol de vida. El árbol de vida sigue estando presente en nosotros. ¿Cómo? A través de Jesucristo. A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a llevar a Jesucristo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y yo les había mencionado anteriormente que a Adán y a Eva se les puso como consecuencia un ángel, un ángel guardián que no permitía ni siquiera que miraran el camino al árbol de la vida. Por eso es que Jesucristo para nosotros representa el camino, la verdad y la vida. Adán y Eva cayeron en la mentira de Satanás, cayeron en una mentira. Nosotros ahora vivimos a través de una verdad que es Cristo. Ellos ni siquiera pudieron ver el camino al árbol de vida. Jesús es ese camino al árbol de vida. Él es el camino al árbol de vida. Él es la verdad de la mentira de Satanás. Y Él es la vida eterna. Qué hermoso, qué precioso. La frase clave que explica y aclara el misterio del árbol de la vida es para tener derecho al árbol de la vida. En primera de Juan 1:29 dice, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el árbol de la vida. Con su encarnación, con su vida, con su muerte y resurrección, Él ha adquirido para nosotros el derecho al árbol de la vida eterna, que perdieron nuestros primeros padres en el paraíso, restaurando que Dios tiene aquella vida eterna reservada al que venciere. ¿Habrá también un árbol de la vida nuevamente para nosotros, para sus criaturas? Habrá un árbol de vida eterna que es una cualidad de Dios. Ha sido recuperada para nosotros, sus hijos. Dios quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vengamos a salvación. Dios quiere que todos tengamos acceso a ese árbol de vida a través de Jesucristo, el que persevere, el que venciere hasta el final, el que esté plantado junto a esos ríos de agua viva, el que esté plantado junto a ese árbol que dependa, que tenga una codependencia de la presencia de Dios, ese verá ese árbol de vida nuevamente y tendrá acceso y podrá comer de él y gozará de la vida eterna. En esa nueva tierra nadie volverá a pecar. El pecado y el mal y la muerte habrán sido destruidos para siempre, porque todo será vida. No habrá muerte, no habrá mal, no habrá pecado,
No habrá hambre, no habrá vejez. Apocalipsis 21 del 1 al 4 nos lo dice. Pero en la ciudad de Dios estará el árbol de la vida, que recordará a todos las gentes que la vida eterna es un don de Dios. Así es el carácter de Dios. Dios es eterno, Dios es amor, Dios es vida. Dios quiere que todos vengamos a resurrección. Dios quiere que todos gocemos de la vida eterna. Una vez que se perdió por causa del pecado, fue recuperado a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Qué hermoso nuestro Señor, que aunque nosotros le desobedezcamos, nos vuelve a dar otra oportunidad. Nos vuelve a dar esperanza, refrigerio. Nos vuelve a decir, en medio de tu desobediencia, en medio de tu desolación, yo estaré aquí, te pondré, plantaré en tu casa, plantaré en tu familia, plantaré en tus finanzas, plantaré en tu iglesia, plantaré en tu ciudad, en tu país. Plantaré un árbol del que podrás ir a descansar, del que podrás ir a alimentarte. Y no solamente tú, sino todos los que vengan contigo, tus generaciones serán benditas. Y no solamente tus generaciones, todo el que se acerque a ti, aunque se acerquen para mal, aunque se acerquen para bien, podrán ver en ti mi mano, podrán ver en ti cómo brotan, corren los ríos de agua viva, cómo hay esa provisión, esa protección, cómo a través de mí podrás tener ese descanso para tu alma, podrás tener ese lugar de refugio cuando tu alma está batida, podrás tener esa palabra que te vuelva a animar cuando estés falto de fe, cuando tu fe esté menguando. Amada, no sé tú, pero yo necesito de ese árbol de vida que es Cristo. Yo necesito cobijarme en Él todos los días, ir y tomar de esa palabra. Yo necesito ir a tomar de esa palabra que me dé ánimo, que me dé aliento, que me dé paz, que me dé gozo, que me dé sabiduría, que me dé instrucción. Que cuando en mí persevera el pecado, cuando a mí abunda el pecado, cuando a mí abunda la tentación, cuando en mí abunda mi carne, ir a ese árbol y ahí descansar, ahí reposar, ahí comer, ahí alimentar mi espíritu y decirme, lléname de ti, Señor, porque si yo estoy llena de mí, yo no me voy a apartar. Me voy a hacer como Adán, que voy y como de ese árbol. Cuando tengo la elección, cuando yo me voy por mi libre albedrío, yo no escojo el bien. Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, lo malo hago, porque seguimos viviendo en este cuerpo. Un cuerpo que está ya acostumbrado al pecado, que tiene tendencia al pecado, que es inclinado al pecado. Y muchas veces a nosotros disponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, voy a hacer lo bueno, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas agradables delante de Dios, voy a actuar en amor. Pero en la carne actuamos en pecado, actuamos en desobediencia, en desamor, en infidelidad, en injusticia. Y nosotros podemos tener acceso a venir y decirle, Señor Jesús, yo no puedo solo. Tú ayúdame, yo estoy luchando con la gritería, con el enojo, yo estoy luchando con la desobediencia, con la tentación, con este pecado sexual, yo estoy luchando con la pornografía, yo estoy luchando con la infidelidad, yo estoy luchando con la tentación. Acuérdense, hermanas, el enemigo actúa en tu necesidad y en tu dolor. ¿Qué te duele? Ahí el enemigo va a actuar. ¿Qué necesitas? Ahí el enemigo va a actuar. Pero eso lleva a Dios todas tus necesidades y todo tu dolor para que Él los supla, para que Él los sane, para que Él sea tu hacedor, para que Él venga y en ti broten esos ríos de agua viva, para que tú estés plantado junto a ese árbol de vida y vida en abundancia. Amén, hermanas. Bueno, yo me despido de ustedes. Voy a hacer una oración. Y las esperamos mañana. No deje de compartir este video. Si usted tiene grupos de mujeres, comparte esta serie, invítelas, etiquételas. Y voy a orar para que esta palabra sea sellada en nuestro corazón.
Padre amoroso, Padre de misericordia, mi Señor. Qué precioso eres tú, mi Dios, que aunque nosotros fuimos desobedientes desde el principio que hiciste a Adán y Eva, y seguimos siendo desobedientes, Señor, a través de ese albedrío que nos das, muchas veces elegimos el mal en lugar del bien. Padre, te pedimos hoy que tú nos aceptes, Señor, delante de ti a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos recuperar ese acceso a tu presencia, a tu comunión contigo. Gracias, Señor, porque hiciste un plan maravilloso a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, para que toda la humanidad venga a salvación, el que quiera a través de su libre albedrío venir y postrarse, venir y humillarse y reconocer, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo solo, yo necesito de ti, mi alma tiene sed de ti, mi alma brama como ciervo en el desierto y tiene hambre de ese Dios vivo. Te necesitamos, Señor, en medio de este desierto, en medio de todo esto que pasamos. Necesitamos de ti, de ese árbol de vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando mi mente se olvida, tú me recuerdas a quién pertenezco, tú me recuerdas que tengo un Padre y tú me recuerdas de la gracia de mi Señor Jesucristo por fe. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amadas hermanas. Las esperamos mañana con la serie que continúa a la creación. Estamos viendo temas de Génesis, de la creación. Espero que estén siendo de bendición y sígalos compartiendo. Un abrazo. Dios me las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.